sermón de esta mañana. Desafíos de una iglesia que se expande. Somos una iglesia llamada a expandirse. Y la palabra de Dios nos va a trazar algunos desafíos como iglesia, como individuos, como personas. Ahora sí, vayamos a ver si se reconocen. Esta foto fue tomada hace casi un mes más o menos, ¿no? No están todos, solamente los que estuvieron. Y aquí está la foto del frontis. Y como fondo tiene el plano de la ciudad. Ya está Sarumía, Caquetá, Mirones, por acá está Breña. Y el plano es mucho más grande de todo Lima. Pero la iglesia está ahí en el medio. ¿Qué debe pasar? Si le da un clic, salen 4 flechas. De aquí debe expandirse a los diferentes lugares, no solamente de nuestro distrito, más allá de nuestro distrito, porque la expansión, según nos lo dijo el Señor Jesús, es ir por todo el mundo. Es decir, nuestra meta no es Carmen de la Legua, ese es nuestro punto de inicio. Nuestra meta está más allá, y como vamos a leerlo aquí. Entonces, estos son esta foto nos muestra a la iglesia, pero también nos muestra la dirección, dónde debe ir, por diferentes partes, llevando al Señor. Y vamos a ver este texto de Colosenses, esta porción que hemos leído, qué desafíos nos presenta. Veamos un primer desafío: que seamos agradecidos a Dios. Este es un desafío porque hay muchas actitudes negativas a veces en nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel sale de Egipto? Salen del desierto, salen como 2 millones de personas. Y cuando empiezan a cruzar el desierto, que desde ahí, de Sinaí, hasta la tierra prometida, eran tan solamente 11 jornadas, 11 días de camino. 11 días. Pero apenas salieron, empezaron a quejarse. No hay agua. Allá en Egipto teníamos pescado. Allá teníamos mejores cosas. Y cuando uno lee el libro de Números, recuerdo prediqué una vez sobre esto, por lo menos 7 quejas del pueblo. Y ese espíritu quejoso nunca falta. Ese espíritu quejoso nos hace solamente mirar las cosas malas y no nos permite ver todas las bondades, la misericordia, la gracia de Dios. Y el desafío es a ser agradecidos a Dios. Pablo no empieza elogiando a la iglesia de Colosas, empieza dando gracias, siempre orando por nosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de gratitud hacia Dios. De esos 2 millones, de los de 20 años hacia arriba, de los que salieron de Egipto, que era más del 90%, solamente 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. El resto de los casi 2 millones murieron en el desierto. Murieron en el desierto, no entraron ni vieron siquiera la tierra prometida. ¿Por qué? Por ese espíritu quejoso. Dudaron de Dios. Quisieron mandar espías. Dios le dijo, envíe uno por cada tribu, 2 espías. Y de esos 2 espías, solamente Josué y Caleb dijeron la verdad, son gigantes todos, pero nosotros los venceremos, Dios está con nosotros. El resto dijo, no, nos van a aplastar, son ciudades amuralladas, gigantes. Bueno, se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. El espíritu quejoso. Y el desafío es a ser agradecidos a Dios por lo mucho, por lo poco, por la salud, por la enfermedad, por la abundancia, por la carencia, por todo ser agradecidos.
a sacar de nuestros corazones ese espíritu de ingratitud, ese espíritu de queja, que siempre estamos viendo la cosita más pequeña para quejarnos. En vez de buscar una solución, en vez de buscar aportar algo para solucionar, estamos quejándonos, fijándonos, mirando en el error de otros. Y el desafío es aprender a ser agradecidos. Y que tenemos que entender esto, hermanos. Y la Biblia nos dice que no nos quejemos, más bien ser agradecidos. Y Pablo les va a decir a los colosenses, tienen su Biblia ahí, ¿verdad? Abran su Biblia en Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver cómo Pablo insiste una y otra vez en que sean agradecidos. Colosenses, capítulo 1, ¿lo tienen ahí? Léalo, ¿eh? Lo estoy mirando. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar gracias al Señor. Capítulo 2, verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué cosas? Agradecidos. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mire, vez tras vez Pablo insiste, les enseña a ser agradecidos. El espíritu quejoso nos hace ver las cosas pequeñas y nos quejamos y muchas veces las agrandamos. Y ese espíritu de queja contamina al resto. En vez de animar, contamina. En vez de ayudar a empujar, a avanzar, hace retroceder al resto. Y a veces nos quejamos de tonterías. Y cuidado que esas quejas pueden llevar al Señor a quitarnos lo que tenemos. Le quitó a los hombres de Israel el hecho de que puedan ingresar a la tierra prometida, se los quitó. Analiza, cuida tu corazón, si es que el Señor te hace ver que hay un espíritu quejoso dentro de ti. El desafío es aprender a ser agradecidos. Dad gracias a Dios en todo, dice, en todo. Aún por las cosas buenas, como Job dijo, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Y dice que Job halló propósito en lo que Dios estaba haciendo. No entendía muchas cosas, pero su confianza estaba en, aunque Él me quite la vida, yo esperaré en Él, porque sé que mi Redentor vive, decía Job. Primer desafío, hermanos, ser agradecidos. Ese es el primer desafío. Y este desafío es para el día a día. Y en todo lugar, ser agradecidos. Segundo desafío, que nuestra fe esté en Cristo. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. La fe cuyo objetivo es Cristo, está direccionada hacia Cristo. No es en las personas, no es en las cosas, no es en nuestros recursos, no es en nuestros conocimientos, no es en nuestra experiencia. Vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y la fe qué significa? Confianza. Significa algo más. La Biblia dice que
Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que Dios lo llamaba sin saber a dónde iba. Obedeció. La fe es obediencia, la fe es confianza en el Señor. Señor, si tú lo dices, en tu nombre vamos. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba pescando toda la noche? ¿Qué pescó? Ni siquiera un resfriado pescó, no pescó nada. Y él era un experimentado pescador del mar de Galilea. Y cuando Jesús le dice, vamos, vos a mar adentro, echa la red al lado derecho, Pedro otra vez, Señor, toda la noche hemos estado pescando, no hay nada. Mas porque tú lo dices, en tu nombre voy a echar la red. Y conocemos la historia que tuvieron que llamar a otras barcas para poder sacar todo el pescado que estaban sacando. La obediencia. La fe implica obediencia. La fe no está basada, no es un salto al vacío, ya creo en Dios, es la confianza fundamentada en la palabra de Dios, porque Él lo ha dicho. Está sostenida nuestra fe en el escrito está, en lo que Dios ha dicho. Y su palabra es verdadera. La fe en Jesucristo. Todo lo que lo hacemos en el nombre del Señor porque el Señor lo dice. Y lo que nos desafía esta palabra que estamos leyendo es a depositar nuestra fe en Jesucristo. De vuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, las cosas cambian, los gobiernos cambian, la política cambia, la economía cambia, los trabajos cambian, la salud cambia, todo cambia, no hay nada estable. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nuestra confianza está en Él. Todo puede cambiar, todo puede caerse a nuestro alrededor. El Señor se mantiene firme. Ahí está nuestra confianza. Y el desafío es a permanecer en la fe en Jesucristo, a depositar nuestra fe. Hemos visto tantos cambios en este mundo. Y va a seguir cambiando. Lo único que no cambia es que va a haber cambios. Siempre va a haber cambios, hermano. No hay nada estable. No hay nada que permanezca para siempre. Y es por eso que en un escenario de tantos cambios, donde todo es variable, donde nada es estable, donde nada es sólido, donde todo se mueve, es que tenemos que saber en quién ponemos nuestra fe. Y este es el desafío. Pase lo que se pase, se caiga quien se caiga, nuestra fe está en el Señor. Todo puede derrumbarse, pero nuestra fe está fundada en la roca sólida que es Jesucristo. Nosotros podemos temblar, pero la roca está firme. Nuestra fe en Jesucristo. Ese es el desafío. En un mundo inestable, en un mundo variable, en un mundo de cambios continuos, lo único que permanece firme es el Señor Jesucristo. Y es por eso que ahí tenemos que depositar nuestra fe. Ese es el segundo desafío, que nuestra fe esté basada en Jesucristo. Tercer desafío, que amemos a la iglesia. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, ¿a quiénes? ¿A quiénes dice? ¿Algunos? ¿A los más antiguos? Todos. No hace acepción de personas. Si la fe nos relaciona con el Señor, la fe se expresa en el amor al prójimo. En el amor. Si amamos a la cabeza, tenemos que amar al cuerpo, que es la iglesia. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. El apóstol conocido como el apóstol del amor, ¿quién es? Juan. Vayamos al final, la primera de Juan. Veamos lo que nos dice Juan.
Recuerden del amor que tenéis a todos los santos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, antes de Apocalipsis. A ver, busque las hojitas, de repente ahí encuentra su billete de $100 que estaba buscando hace años. A ver, primera de Juan, capítulo 2. Verso 9 al 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿dónde está todavía? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sabe a dónde va. Nuestra fe en el Señor se expresa en el amor a su iglesia. Capítulo 4 de Primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal, ¿qué cosa es? ¿Qué dice la Biblia? Mentiroso. Si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, las cosas claras, ¿verdad? Dice que es mentiroso. Nosotros conocemos a un marinero por su uniforme blanquito, su gorrito, ¿verdad? A alguien del ejército lo conocemos por su uniforme también. Al cristiano, ¿cómo lo conocemos? ¿Cuál es el uniforme del cristiano? Jesús dijo a los discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan? Si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, la gente va a conocer que son mis discípulos en que tienen amor unos por otros. Es el uniforme del creyente. Si el desafío es a expandirnos, ¿cómo nos van a conocer? ¿Cómo van a saber que somos cristianos? Jesús lo dijo bien claro, en esta la gente va a conocer que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Si amamos la cabeza, debemos amar el cuerpo también. Entonces, gracias. Lo uno va con lo otro, hermano. Si no hay amor, la Biblia dice, si diera todos mis bienes, si tuviera todos los conocimientos, si tuviera todo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y creo que el desafío es aprender a amarnos, a dejar que ese amor de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros hacia otros. Ese amor que dice Pablo en los Romanos 5:5, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Y para qué los ha derramado? Para que fluya hacia afuera. Si no fluye, o no ha sido derramado, o no es creyente, o hay algo que está obstruyendo que fluya ese amor. Y ese algo que está obstruyendo, la Biblia lo llama pecado. Solamente el pecado va a impedir que fluya el amor. Entonces, el tercer desafío, que amemos a la iglesia. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Es decir, no hace acepción, no tiene escogidos, no tiene engreídos. Ama por igual a todos. Cuarto desafío, que nuestra esperanza esté en los cielos, dice el verso 5. Esa fe en Cristo y ese amor a todos los santos es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué están diciendo? Esa fe en Cristo, ese amor a todos los santos, es causada por la esperanza que está guardada, reservada, asegurada en los cielos. ¿Qué está diciendo? Lo que nos espera nos motiva, nos afirma. Lo que nos espera en el futuro nos moldea, nos conduce en el presente. Veamos un ejemplo.
Hebreos, vayan a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. No lo puse acá porque quiero que utilicen su Biblia. Ustedes traen su Biblia para que puedan darle uso también, por favor. Hebreos, capítulo 11. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ojo, cuando Esteban, en su sermón, del cual después es apedreado, Esteban dice, en Hechos capítulo 7, que Moisés fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Moisés fue educado en las mejores universidades de ese entonces. El país más poderoso de ese entonces en el mundo era Egipto, en la época de los faraones. Moisés estaba a cargo del ejército más poderoso del mundo. Moisés tenía a su disposición todas las riquezas, todo el poder de ese imperio. Sin embargo, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? ¿Por qué desechó esa posición de poder, de riqueza, de autoridad? ¿Por qué la rechazó? ¿Saben por qué? Una mujer llamada Jocabed, su madre. Recuerden que el mandato de Faraón era matar a todos los niños varones recién nacidos. Y ahí está en el versículo anterior, el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, y porque le vieron un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Amram y Jocabed, los padres de Moisés, lo escondieron. No importa que el rey, que el faraón diera la orden de matarlo, ellos protegieron la vida de su hijo. Y no solamente lo protegieron, recuerden, lo pusieron un Moisés en una canastilla en el río Nilo, sino que ella, Jocabed, la madre, se ofreció a criar al niño porque lo halló la hija del faraón, y ella se ofreció estar como una esclava para estar cerca a su hijo. Qué diferente al pensamiento moderno, donde muchas mujeres no quieren tener hijos. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que sea sirvienta. Yo no soy sirvienta de nadie. Esta mujer decidió criar a su hijo como esclava por estar al lado de su hijo, de Moisés. Y cuando Moisés crece, ya tiene 40 años, él nunca se le fue de la cabeza que él era del pueblo de Israel. A tal punto que cuando ve a uno de los israelitas, de los judíos, siendo maltratado por un soldado egipcio, ¿qué hizo Moisés? Mató al soldado egipcio. Él nunca olvidó sus raíces. ¿Por qué? Porque su madre desde pequeño inculcó en su mente, en su corazón, a Moisés de quién era él. Era de Dios. Por eso pudo rechazar toda esa riqueza, todo ese poder, toda esa autoridad, porque Moisés sabía de quién era. Y dice en el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, Moisés tuvo que tomar una decisión: los placeres y sufrir a causa de Dios, identificarse con el pueblo esclavo. Por un lado los placeres, las riquezas del imperio egipcio, y por otro lado identificarse con el pueblo esclavo de Israel. Pero como su madre había inculcado en su mente que él era de Israel, él era del pueblo de Dios, él decidió rechazar, escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Acá señala algo importante. ¿Cómo señala el pecado? ¿Algo feo? ¿Algo grosero? Deleite. El pecado es tentador porque es agradable. Por eso tienta a las personas, porque se presenta de una manera agradable.
Nunca se presenta de una manera horrible, si no, no tentaría a nadie. Pero dice, los placeres temporales. Por un momento, como el caramelo por encima dulce y adentro está el veneno. Un momento de placer muchas veces trae una vida de dolor. Los placeres temporales del pecado. ¿Y por qué pude escoger esto? Porque la madre sembró en el niño. Y este papel de formador de vidas, muchas mujeres lo desprecian en nuestro tiempo. Y lo equiparan a ser sirvientas. Formar una vida no tiene precio. Y Jocabed formó la vida de Moisés hasta el punto que tuvo que tomar la decisión correcta en base a esas enseñanzas de la madre. Y dice el verso 27, por fe dejó a Egipto. El 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón, en lo que Dios tenía reservado. Puesto la esperanza, pues nuestra esperanza os está guardada, reservada en los cielos. Y esto es lo que Moisés sabía, las promesas de Dios. Por eso pudo rechazar el presente, por eso pudo menospreciar todos los placeres de este mundo, porque su esperanza estaba allá, no aquí. Y dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pablo está señalando el desafío, nuestra esperanza que está guardada. El desafío es a esperar en lo que Dios tiene reservado para nosotros, para vivir el presente. Cuando esto no está claro, cuando el futuro se ve incierto, borroso, ¿qué sucede? La filosofía de vida de este mundo, Pablo lo señala cuando escribe a los Corintios y habla de la resurrección. Y él dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos las personas más dignas de lástima. Y señala cuál es el pensamiento de la gente de ese entonces. Dice, la gente de ese entonces, ¿cómo pensaba? Y igualmente ahora también piensa así, bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Es decir, la vida es una, gózala. No hay una espera en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Eso sí será, no será. Esta esperanza es segura. Algunos dicen, tengo la esperanza de sacarme la tinca, tengo la esperanza de viajar acá. Y señalan como la esperanza como algo que puede ser o no puede ser. Está guardada, asegurada en los cielos. Y como Moisés tenía claro eso, pudo tomar sus decisiones en el presente. Y el desafío es eso, a creer lo que Dios tiene reservado para nosotros, para que tomemos las decisiones correctas aquí en el presente, mientras vivimos en esta tierra. Quinto desafío, que recibamos la palabra. Volviendo a Colosenses 1, 5, 6, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Miren lo que está diciendo Pablo. De la cual esta esperanza que está guardada en los cielos, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, emiten informaciones. Informan y desinforman. Te enfatizan algo que ellos quieren que tú creas, que tú te lo comas, y te ocultan mucha información que no quieren que sepas.
Y cuando pasa el tiempo va descubriendo que esas noticias eran falsas o estaban manipuladas. Y que en un tiempo lo creímos. Lo único verdadero, lo único que no cambia es la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo hace casi 2000 años. Y en ese transcurso de 2000 años se han levantado muchos pensadores, muchos hombres que han generado empresas, imperios, y han pasado. Y nadie se acuerda de ellos. 20 siglos. ¿Cuántos grandes hombres y mujeres han pasado? ¿Y qué de ellos? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y una prueba es que la estamos predicando hoy día. Recibieron la palabra. Así dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pablo le está diciendo: esta palabra llegó a ustedes, iglesia de Colosas. Hace más de 100 años, Alberto Benjamín Simpson recibió la palabra de Dios allá en los Estados Unidos. Formó la Iglesia Alianza. Y una de las cosas que él hizo, enviar misioneros por todo el mundo. Y esa palabra fue llegando y llegó al Perú, la parte de selva alta, de ahí la Sierra Central, la selva central, Huánuco. De Huánuco llegó al Lince, del Lince llegó a Pueblo Libre, de Pueblo Libre llegó a la Iglesia Alianza de San Martín de Porres, de San Martín de Porres pasó a Cono Norte Callao, de Cono Norte Callao Carmen de la Legua. Llegó a vosotros, pero no solamente ha llegado a vosotros, ha llegado a todo el mundo. ¿Y para qué llega a nosotros? Imagínense, acá hay un enchufe, jalo una extensión. Esta extensión tiene para 6 enchufes. Y entonces esta extensión recibe energía de ahí, energía eléctrica. Y acá enchufo el cargador de un celular y empieza a cargar. Enchufo otro celular y empieza a cargarlo. Enchufo un radio, empieza a funcionar. Enchufo un televisor, empieza a funcionar. Esta extensión recibe energía y da energía. Recibe acá y da a otros dispositivos, a otros aparatos. Y la energía fluye. Y esta extensión se convierte en un canal por donde pasa la energía. Recibe y da. ¿Qué pasa si esta extensión no da nada? El cable está roto por ahí y yo puedo enchufar todo y no pasa nada de corriente. Recibe, pero no da. ¿Ustedes recuerdan los discípulos del Señor, los apóstoles eran pescadores? ¿Dónde pescaban? ¿En qué mar? De Galilea. El mar de Galilea es grande, como un lago. Recibe de un río y da hacia el río Jordán. El mar de Galilea recibe agua y da agua. Y es por eso que ese mar de Galilea tiene agua viva, en movimiento. Hay vida, hay peces y hay abundante pesca en Galilea. ¿Por qué? Porque recibe y da. ¿Y da hacia dónde? Hacia el río Jordán. Y el río Jordán baja del mar de Galilea, baja. ¿Y a dónde llega? Al mar muerto. Mar salado. Métase ahí y usted flota. No hay vida. Recibe, pero no da. ¿El mar de Galilea es un terminal o es un canal? Es un canal. Recibe y da. Recibe y da. El mar muerto es un terminal. Recibe y no da nada. Pregunto. Y pregúntese, ¿qué es usted? ¿Un canal o un terminal? Recibe cada domingo,
Cada día debería recibir. La pregunta es ¿cuánto da? ¿Cuánto fluye? Esta extensión recibe energía, pero si el cable está roto, está separado, no va a dar nada. ¿Qué impide que demos la palabra que recibimos? Está rota la comunión con Dios. Hay pecado. El pecado separa. Y eso nos constituye en terminales. Recibimos, domingo, recibimos. ¿A quién damos? Y hacemos vida religiosa, nos engañamos a nosotros mismos. Y creemos, porque si yo vengo a la iglesia todos los domingos de mi ofrenda, mi diezmo. ¿Y? ¿Estás muerto todavía? Porque estás llamado a tener vida. Jesús dijo, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Recibimos y damos. Solamente el mar muerto recibe, y por eso se llama mar muerto. Somos llamados a ser canales de bendición por donde fluye la palabra de Dios. Y esta es una pregunta que solamente te la vas a responder a ti mismo delante de Dios. ¿Eres canal o eres terminal? ¿Qué eres? Algo eres. Pero de seguro, una de las dos cosas. Y somos llamados a eso. La palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Ha llegado a nosotros la palabra. ¿Para qué? Y también llega a todo el mundo. ¿Y por qué se crece? Porque lleva fruto y crece, fructifica. La palabra empieza a fructificar en nuestra vida y crece. No es problema de la palabra. Recuerden, la vez pasada hablamos de la palabra del sembrador. Parte cayó en el camino, parte en pedregales, parte en espinos y parte en buena tierra. La semilla era la misma, el sembrador era el mismo, el clima era el mismo, el sol era el mismo. ¿Dónde estaba la diferencia? El terreno. Solamente el terreno de buena tierra dio fruto, por cada semilla 30, por cada semilla 60, por cada semilla 100. Los otros, ni un fruto. ¿Dónde está el problema? Acá cada domingo se para un predicador. El predicador es el mismo para toda la congregación. El mensaje es el mismo para toda la congregación. El lugar es el mismo para toda la congregación. El ambiente es el mismo para toda la congregación. ¿Dónde está la diferencia? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y tenemos que expandirnos porque esta palabra llega a nosotros, lleva fruto y crece. Recuerde, la vez pasada le decía, lo que nace, crece. Lo que no ha nacido, no crece. Y Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si no hemos nacido de nuevo, no esperemos fruto, pues no va a esperar fruto. Y somos llamados a expandirnos porque hemos recibido la palabra. Y esa palabra da fruto y crece. Y eso es lo que espera Dios. Si ustedes recuerdan Isaías, dice mi palabra es como el agua que cae. Y Dios envía el agua. Y riega la tierra. Y germina la tierra. Y dice, espera fruto. Cuando Dios nos da su palabra para que la recibamos, Dios está esperando fruto. Dios está esperando que esa palabra fluya y bendiga a otros. Eso es lo que está esperando Dios. Y cuidado, que recibimos la bendición y la retenemos. Y vamos a hacer como es en la parábola de los talentos. Sé que recibió uno y lo echó bajo tierra. Y no llevó nada. ¿Qué hizo el Señor? Se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Somos responsables. O eres canal o eres terminal. O das vida o estás muerto. No hay más, no hay vueltas que darle.
Así de claro es la palabra de Dios. No necesito palabrear, florear, la Biblia lo enseña con claridad. Somos llamados a expandirnos porque hemos recibido la palabra que trae fruto y crece. Sexto desafío para una iglesia que se expande: que permanezcamos en la gracia. Se está hablando de esta palabra verdadera que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oíste y conociste, son dos cosas distintas. Algunos se quedan en el oír, pero no han conocido. La palabra conocer habla de relación íntima con aquello que conoces, la gracia de Dios. Pablo decía, el apóstol Pablo, lo que soy, Pablo decía, yo soy alguien, no caí en la falsa humildad, yo soy alguien, pero lo que soy por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios. Es todo lo que he logrado, todo lo que he podido hacer es por la gracia de Dios, no es mérito mío. Y he trabajado más que los otros, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y eso nos lleva a la humildad. Nada es nuestro, porque nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos. Nos llama, el desafío es a permanecer en la gracia, en esa dependencia de Dios. Aún la salvación, por gracia sois salvos. El hecho de haber recibido la salvación no es porque éramos buenitos y porque escuchamos el Evangelio y dijimos, sí, Señor, ya, yo levanto mi mano. No, por gracia sois salvos, por gracia de Dios. Ahora, ustedes vieron la iglesia del primer siglo. ¿Cuántos estuvieron cuando Jesús resucitó, cuando vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos habían? 120. Casi un poco, número más, número menos, que Carmen de la Legua. ¿Qué pasó con esa iglesia en Jerusalén? Empezó a multiplicarse y desde Jerusalén fueron a Judea. Y los hermanos fueron perseguidos y por donde iban predicando el Evangelio. Y cuando llegan a Grecia, creo, o Tesalónica, dicen, han llegado los que trastornan el mundo entero. Eran conocidos, donde llegaban, trastornaban el mundo, cambiaban el mundo, porque llevaban la palabra y la palabra cambiaba. Los avivamientos del siglo XVIII, ¿cómo eran los avivamientos? No son como los que llaman avivamientos cuando la gente empieza a saltar en un coliseo, a gritar, a llorar, a saltar. No, cuando había los avivamientos en el siglo XVIII, ¿qué pasaba? Se cerraban los prostíbulos, se cerraban las cantinas, porque la gente ya no consumía eso, se convertía al Señor y ya no tomaba licor, ya no vivía ese tipo de vida, por eso se cerraban. Así eran los avivamientos. Cambiaban la vida, transformaban la vida. Miren la iglesia en Hechos, capítulo 4. El desafío es permanecer en la gracia que nos coloca en la humildad. Si tú tienes algo, si has logrado algo, ya sea académicamente, ya sea laboralmente, ya sea económicamente, por favor, quiero pedirte por favor, no te la creas que eres tú el que ha logrado. No has logrado nada tú. Dios le dice al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no vaya a ser que crezcas, tu oro se te multiplique, tu ganado se multiplique y digas, yo y el poder de mi fuerza lo logramos, y te olvides que Dios te da la vida, Dios te da la fuerza, Dios te da las oportunidades. Así como te da la salud, te puede dar la enfermedad. Así como te dio la abundancia, te la puede quitar en un día. Nos llama a permanecer en la gracia de Dios. Hechos capítulo 4, verso 33. ¿Lo tienen ahí? Hechos 4, 33 dice, y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Todo lo que hacían, ese crecimiento de la iglesia,
era por la abundante gracia del Señor. Capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban, este hombre que en su sermón, cuando predica, ¿qué recibe a cambio de ese sermón? Un cerro de piedras, muere apedreado. Y cuando uno analiza su sermón, hay más de 50 citas del Antiguo Testamento. Este hombre conocía toda la palabra de Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿cómo es posible que a este joven que conoce tanto la palabra de Dios permita que muera apedreado? Los planes de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué tenía el Señor? Había un hombre ahí que consintió la muerte de Esteban. ¿Quién era ese hombre? Saulo de Tarso. El hombre que Dios tenía reservado para llevar el evangelio a reyes, a príncipes, a todos los gentiles. Y Dios sabe lo que hace. Pero este joven era un joven lleno de gracia y del poder de Dios. Hechos capítulo 11, verso 23. Estamos viendo cómo la iglesia del primer siglo crece. Cuando llegó a Antioquía, Bernabé, ¿qué? Lo primero que vio, la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Dónde llegó? Antioquía. Antioquía es la primera iglesia misionera, de donde nacen los viajes de Pablo, lo que han estudiado los viajes de Pablo. De ahí, de Antioquía, esa primera iglesia. ¿Y qué es lo que vio Bernabé? ¿Qué tal pastor que tienen acá? Mira todo lo que están haciendo. Este es un siervazo. Bernabé, que era un hombre espiritual, un hombre maduro, vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Y a esto nos llama el Señor, a permanecer en la gracia, a ver todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y podría señalarle más pasajes, pero dejémoslo ahí. Y el séptimo y último desafío: testifiquemos lo que Dios hace. Colosenses 1, 7 al 8. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, o sea, un siervo igual que nosotros, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dios usa personas. ¿Qué hace Epafras? Va a visitar a Pablo. ¿Y qué va a hablarle Epafras de la iglesia? A Pablo, te cuento, mira, ahí hay un par de hermanos chismosos. Ahí hay un par de hermanas que paran peleando entre ellas. ¿Qué le va a contar? Te cuento para ti nomás, Pablo. No le vas a decir a otro, ¿no? Ese hermano es carnal porque está mirando a una mujer ajena. ¿Qué es lo que hace Epafras? Nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No dejemos de hablar, de declarar lo que Dios hace. No hagamos propaganda a Satanás. Declaremos las obras que Dios ha hecho. Testifiquemos lo que Dios hace. Aprendamos a ver la gracia de Dios, el poder de Dios. Ninguno de nosotros es producto terminado. Estamos en elaboración. Todavía tenemos fallas, todavía tenemos equivocaciones, todavía erramos, todavía nos equivocamos. Estamos en el proceso, estamos en el taller del alfarero. Él está moldeando nuestras vidas. Aprendamos a ver lo que Dios está haciendo. Y no veamos solamente el lado negativo, la manchita, lo que dijo fulano, sultano, siendo instrumento de Satanás en vez de ser instrumento de Dios, instrumento de bendición. Empecemos a declarar todo lo que Dios hace. 7 desafíos. El siguiente clip. Aprendamos a ser agradecidos a Dios. Dejemos de ser quejosos. Y veamos el amor de Dios. Veamos a Dios en todas las cosas. Segundo desafío, que nuestra fe esté en Cristo. Nuestra confianza está en Él. Porque nuestra vida está en sus manos. Y Jesús dijo a mis ovejas, nadie las arrebata de mi mano. Confiemos. Tercero, que amemos a la iglesia. Nuestra fe nos relaciona con Dios, pero se expresa
Esa relación con Dios se expresa en el amor al cuerpo, a la iglesia. Cuarto desafío, que nuestra esperanza esté en los cielos, como Moisés, por lo que Dios tenía guardado, asegurado para él, tomó las decisiones correctas, aún a punto de rechazar el imperio, el poder y los placeres de este mundo, porque le creyó a Dios, se sostuvo como viendo al invisible. Quinto desafío, que recibamos la palabra que ha llegado a nosotros y debe llegar a todo el mundo. Y nos desafía a ser canales donde la palabra llega y fluye hacia otros. Y no seamos terminales, donde la palabra llega y ahí nos quedamos y hasta el siguiente domingo otra vez a escuchar el sermón. Me voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hace con la palabra de Dios? ¿Para qué Dios te da la palabra? Cuidado. Jesús dijo, a quien más se le da, más se le demandará. Prepárate, porque a ti te va a demandar más el Señor. Prepara qué respuesta vas a dar. Sexto desafío, permanezcamos en la gracia de Dios. Que podamos aprender a ver la gracia de Dios que debe conducirnos a la humildad. Lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos logrado, es por la gracia de Dios. No hay mérito alguno en nosotros. Y séptimo desafío, testifiquemos de lo que Dios hace. Seamos transmisores de las bendiciones de Dios y no de las maldiciones de Satanás, no de los chismes de Satanás. Aprendamos a bendecir, a edificar, no a destruir. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos haga responsables con estos desafíos. Tomar esos desafíos para nuestra propia vida. Y no solamente ser bendecidos con esta palabra, sino ser canales de bendición. Que Dios les bendiga.